libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Feliz arranque de semana para todos, feliz día. Acá estamos en una nueva semana en la segunda edición de DTV, haciéndoles compañía y también contándole todas las noticias parlamentarias y tratando de ponerle onda este lunes gris y con humo, que arrancó muy difícil. Hola, Mary, ¿cómo va? Complicadísimo, a mí también me costó llegar, es un lunes... ¿Pasaste la prueba del subte? Pasé la ¿Qué prueba del quedaste subte. entrampada en el subte? Entrampada y eso sumale 48 horas, que fue un fin de semana muy movido, así que... Sí. Nadie Sí, durmió. hubo mucha, claro. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Meli. Me parece que para Mary y para muchos de nosotros en vez de lunes ya es miércoles. Sí, sí, sí. Pero más allá de esto, el tema del humo. Estuve en la Costanera en la mañana y difícil. realmente, además de que no se ve nada, el picor que tenés en la garganta por estar tan cerca de esa zona que está prácticamente infestada, como diría alguien en la televisión, es realmente muy preocupante porque toda la gente que tiene problemas Alérgicos, neumológicos, se ven afectados en casos como este. Y en este caso no se puede hablar de un problema en Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional directamente habla de quema en Uruguay y el viento desde ese lugar, y después me anoto para el Servicio Meteorológico, trae todo... toda la ventolina hacia la ciudad de Buenos Aires y el litoral. Sí, está complicado. No, aparte, como digamos que veníamos de meses en el pasado que por lo general este humo que se había hecho un poco una constante en el centro porteño, tenía que ver por lo general eso, ¿no? Con los incendios en el Delta y de alguna manera siempre traía aparejada la discusión de la ley de humedales, que la volvimos a ver un poco mencionada en lo que fue en la sesión de la semana pasada, pero bueno, venía siempre de la mano. Humo, ¿qué pasó con la ley de humedales? Esta vez, bueno, veremos. Esta vez no tuvo que ver con eso. Y No tampoco tuvo. con que se nos quemó el desayuno. Simplemente... No, hay humo, pero en otros lados, me parece, sí, ¿no? humo, sí, eso está bueno también. Humo en sí. otros lados, sí. Hay otras cosas que se van prendiendo. Sí, se van prendiendo, se van definiendo también, porque bueno, después de lo comentado que hablamos durante todo el día viernes de la declinación a su postulación del presidente Alberto Fernández, un fin de semana que tuvo dos actos, uno de los dos sectores, digamos, más importantes del oficialismo. Bueno, Mary puede contarnos un poquito de lo que pasó a la mañana, pero a la tarde también. Allí desfilaron por el escenario donde la última oradora fue Victoria Tolosa Paz. Absolutamente, varios ministros del Gobierno Nacional. Hablamos de Aníbal Fernández, hablamos de Agustín Rossi y también de Santiago Cafiero. Y hoy a la mañana, el presidente Alberto Fernández también en un reportaje hablando de la necesidad de democratizar las internas, recordando que 90 listas habían quedado afuera en el 2021, hablando contra la lapicera famosa, este tema que había puesto en debate ya en el 2021 Cristina Fernández, cuando el Frente de Todos perdió las elecciones, y también haciendo alusión a los posibles candidatos, incluyó a Scioli, a Agustín Rossi, a Guado de Pedro, por el otro sector, lo dijo claramente, a la propia Victoria Tolosa Paz y a Sergio Massa. Sí, son días de bastante incertidumbre política, más allá de la económica, con el ojo puesto en lo que va a pasar el jueves en La Plata, con el acto que se espera que encabece la propia Cristina Fernández de Kirchner, porque luego de lo que fue el renunciamiento de Alberto Fernández para ir a una reelección el viernes, el plenario militante en Ferro, con todo el núcleo duro kirchnerista pidiendo nuevamente una candidatura de Cristina que lentamente, más
más que por el pedido de una candidatura de Cristina, si bien hay algunos que lo siguen insistiendo con mucha firmeza, la discusión que se está dando ahora es principalmente en torno a si paso sí, paso no, y que la decisión última sobre quién va a ser el candidato o candidata quede en manos simplemente de Cristina. Y bueno, todavía vos conversabas con varias de los dirigentes que estaban ahí presentes y hay como una sensación de espera generalizada hasta ver qué va a decir Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Senado de la Nación también, este jueves en La Plata, si habrá algún guiño al paso del costado que tomó Alberto Fernández y un poco a ver qué va a pasar, teniendo en cuenta que hoy creo que se cumplen, hoy es 22, ¿no es cierto? Sí, 24, 2 meses exactos para el cierre de listas y que comience oficialmente la campaña electoral. Sí, y también recordar que la semana que viene ya vamos a estar en el Día del Trabajador, que suele ser un día que, digamos, reúne distintos movimientos y distintas consignas, donde venimos con algunos indicadores muy preocupantes en este sentido, y la danza de nombres y toda la eclosión a nivel político todavía no alcanza a dar respuestas concretas sobre los trabajadores, ni más ni menos, que son quienes tienen que estar todos los días ingeniándoselas para ver cómo llegan a cubrir las necesidades más inmediatas y más básicas. Y un poco también, sí hay que decir, digamos, si nos circunscribimos a la actividad aquí en el Congreso, que en ese plenario que estás mencionando vos, el plenario que hubo en Ferro, militante, había un importante componente parlamentario sobre ese escenario, y ahí un poco la pregunta indubitable era, bueno, y mientras tanto este Congreso que tiene que seguir funcionando con estas decisiones que se están, que se están tomando a nivel político o a nivel elecciones, pero hay un montón de diputados que son candidatos, de diputados que tienen que seguir traccionando una agenda que de alguna manera sostenga a los electores. Porque también ese es el otro desafío. O sea, acá, más allá de lo que cada uno se juega a nivel personal, hay una agenda que hay que seguir sosteniendo porque es la manera de aglutinar votos. Sí. Pensándolo también en esa dimensión que tiene la política. Con una situación económica muy preocupante, donde, bueno, por ejemplo, seguimos hablando de qué es lo que va a pasar con la ley de alquileres, seguimos hablando de qué es lo que va a pasar con el tema de algunas cuestiones que están pidiendo algunas actividades vinculadas a la brecha cambiaria, vinculadas a las exenciones impositivas. Entonces hay como mucho por resolver. Todos los temas son importantes, los decimos siempre, pero algunos te resuelven de una manera mucho más tangible tu vida cotidiana. Bueno, ahí se vio muy claramente en la sesión de la semana pasada lo que tiene que ver con cuando se trató la ley de lavado de activos y había toda, digamos, una decisión de parte de la oposición de impulsar su propio dictamen, tenía que ver con precisamente realizar algunas modificaciones que no se habían logrado incorporar en el dictamen del oficialismo, y se terminó aprobando el dictamen del oficialismo por muy pocos votos, que tenían que ver más que nada con las ausencias que hubo en Juntos por el Cambio y que tiene que ver con ya las consecuencias tangibles de estar introduciendo mucho más en todo lo que es la campaña, y termina repercutiendo efectivamente a ver qué proyectos salen y qué proyectos no. Claro. Bueno, en un ratito... Fabi, ¿querías decir algo? Disculpa. No, sí, quería agregar un tema que muchas veces se deja de lado, pero en los años de cambio de presidente, el planteo de algunos sectores económicos también es correr la política y amedrentar al que pueda venir, al que esté presente, y dejar sentado que en realidad el poder real, aunque no esté explicitado, no los vote nadie, siempre en general está dentro del mismo sector. Y esto ha pasado sucesivamente con todos los gobiernos democráticos, desde el gobierno de Alfonsín, pasando inclusive por el gobierno de Menem en su segundo mandato. Lo propio pasó con el de Eduardo Duhalde. Cuando fueron las elecciones en las que ganó Cristina Fernández también, hubo tensiones económicas. A esto, por supuesto, agravado efectivamente por la falta de divisas, por la situación compleja del mercado externo y por el dato de la inflación, que no es menor. Pero me parece que es importante detallarlo porque la situación económica previa a una elección siempre está latente qué va a pasar en ese sentido, y hay gente que le interesa marcar la cancha. De hecho, el Ministerio de Economía denunció a una gestora, a una sociedad de bolsa que se dedica a la compra y venta de acciones, que vende dólares,
que había salido a decir que el lunes de la semana pasada iba a haber una inflación, una devaluación de un 40%. Esos sectores indefectiblemente atentan contra la calidad de vida de todos porque influyen en algo que para nosotros no nos cambia la vida, que haya una elección, digamos, no nos cambia la vida desde el punto de vista del recorrido personal, ¿no? Pero sí afectan en lo que tiene que ver a lo que pueden ser medidas económicas futuras. Nos está esperando ya nuestra primera invitada. Saludamos a la diputada Landricini, que está en la provincia de Río Negro. Hola, diputada, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, estábamos haciendo un raconto de todo lo que trajo este fin de semana, pero quiero ir un poquito más hacia atrás en el tiempo y concentrarnos en lo que fue la última sesión aquí en el Congreso. ¿Qué conclusiones saca? ¿Qué temas le parecieron destacables, importantes? El clima también, ¿no? Que se generó. Para mí, una de las cuestiones más importantes es el tema de la media sanción de la ley de lavado de activos, la modificación de la legislación de lavado de activos que venía teniendo Argentina y que hay que adecuarla a lo que está pasando en el mundo con el tema lavado de activos, ¿no? Uh-huh. Se trabajó bastante, se tuvo un dictamen de mayoría y minoría en cuestiones particulares y bueno, pudimos obtener la sanción con el dictamen de mayoría. Y el otro tema que me pareció fundamental es el tema de crear por ley el beneficio de las becas Progresar para los estudiantes que necesitan concurrir a la educación primaria y media y son de familias que tienen, digamos, dificultades económicas, tanto adultos como niños o jóvenes, que requieren el apoyo de las becas Progresar con todas las evaluaciones que corresponde para obtener ese beneficio y ver que no es eliminable frente a otros beneficios como la asignación universal por hijo o por embarazo o algunos de los otros beneficios de que disponen los y las ciudadanas que lo necesitan. También considero que es fundamental la legislación de acompañamiento a las familias que tienen casos de patologías de trisonomía 21. En el nacimiento de niños, niñas, o niños, niñas un poco de más edad, digamos, todo lo que tiene que ver con desde que se detecta el tema de una trisonomía, el acompañamiento a los papás y mamás para tener las coberturas sociales que corresponde. Y de la misma manera la legislación que tiene que ver con el tema de pubertad, ¿no? Que también es importante en el acompañamiento de la vida de los niños que transitan esa etapa de la vida hasta la adolescencia, ¿no? De manera que ha sido una sesión bastante fructífera en el sentido de que sacamos cuestiones de salud y cuestiones de educación y de lavado de activos que el país necesita para su funcionamiento. Escuchando a los comentarios anteriores a mi entrevista, quiero resaltar que debería considerarse delito lo que han hecho los 3 economistas que se citan en toda la prensa como que han operado contra la Argentina en los organismos internacionales de crédito, en particular en el Fondo Monetario, donde esas 3 personas tienen las manos sucias por su intervención en las políticas y en los programas de endeudamiento del gobierno anterior, sin haber pasado por el Congreso, sin haber tenido la aprobación de nadie y habiendo jugado favorecido ese gobierno por Trump para poder ganar las elecciones, que no ganó, pero sí nos arrastró
a un endeudamiento hoy tan difícil de sobrellevar en las actuales circunstancias, después de pandemia, de guerra y ahora enfrentando una sequía que es la más grande de la historia y la más grave de la historia argentina y que implica una pérdida de $20.000 millones por las exportaciones que no se van a poder concretar de los productos pampeanos que todos conocemos, como es básicamente la soja, sus derivados y cereales y sus derivados. Esto es gravísimo y esa intervención debería ser computada como, a mi juicio, de traición a la patria. Y, diputada Landricini, buenas tardes. Fabián Waldman, ¿cómo está usted? Y buenas en ese tardes. sentido, ¿a qué atribuye esta actitud denunciada por Sergio Chodos, el representante de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional, de 3 miembros o economistas de la oposición, entre ellos uno que fue el que reperfiló de alguna manera o defaulteó la deuda argentina durante el gobierno de Mauricio Macri? Sí, uno arregló con los buitres, otro reperfiló la deuda en pesos y Sanleris asfixió la economía con la política del Banco Central. O sea que los tres tienen las manos enjabonadas con los programas neoliberales que pusieron en marcha como parte de la política de Duhovne y de Macri. ¿Por qué lo hacen? Porque realmente quieren que nuestro gobierno no pueda salir adelante y plantean que las ayudas que pueda hacer el Fondo Monetario en materia de reservas vengan con el próximo gobierno. No tienen derecho, y además es una vergüenza nacional que estén haciendo estas declaraciones y estas interferencias, como también se han visto cuando se estaba negociando el acuerdo con el Fondo Monetario o cada vez que hay una supervisión de ellos de tipo trimestral sobre nuestras reservas, nuestro déficit fiscal o nuestra emisión monetaria. No tienen dignidad porque han sido culpables de todo lo que ha pasado y nos han dejado al pueblo atrapado sin salida con los vencimientos de lo que hay que pagar al fondo, que este año serían $5.500 millones, en un momento en que faltan las divisas, en un momento en que los sectores amigos de ellos no liquidan las cosechas, ni siquiera a $1 de 300 pesos, y en momentos en que el mundo se debate entre la recesión, la inflación y las elevadas tasas de interés. Diputada, le consulto, ¿cómo está? Acá María Caferata lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Precisamente en este contexto que usted bien describía, de tensión cambiaria, de presiones por una devaluación, de escasez de dólares en el Banco Central, de que el agro no está liquidando, empiezan a haber cada vez más reclamos. Lo hizo Máximo Kirchner el sábado, pero se están escuchando varias voces hace ya un tiempo que hacen que hay que discutir todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue sancionado en el Congreso de la Nación, no solamente ir modificando las metas, sino discutir todo lo que fue el acuerdo, teniendo en cuenta este contexto muy particular. ¿Usted qué opina de esta discusión? Mire, en realidad ha cambiado tanto las condiciones de contexto desde el 24 de febrero de 2022 con la guerra, ha cambiado tanto la situación mundial con la elevación de precios de alimentos, energía, insumos, tanto insumos minerales como insumos derivados de lo agropecuario, el costo del gas, etcétera, etcétera, que bien podría hacerse una revisión integral y que además implicara profundizar una investigación sobre los reales responsables de este desatino, del endeudamiento con el fondo en $57.000 millones, que se redujo a 45 porque nuestro gobierno no tomó esos últimos $12.000 millones, y que también tomaron bonos a 100 años, que son los famosos bonos de Caputo. Y yo me pregunto, y le pregunto a la audiencia y a la población, ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde están las inversiones? ¿Y dónde está el desarrollo que iba a traer
el endeudamiento con el FMI o con los bonistas o con, digamos, otros organismos internacionales, si solo sabemos que sirvió para la fuga de divisas. 86.000 millones de dólares fugados durante el gobierno de Macri. ¿Para qué sirvió el endeudamiento? Si no hubo ninguna cuestión complementaria de inversiones que justificaran la toma de esos créditos. Todos sabemos que esos créditos tuvieron como destino la fuga de divisas y que además no deberían haber sido otorgados porque los indicadores para medir la viabilidad, la factibilidad de recibir esos créditos no daban bajo ningún concepto y tampoco se respetó ni la ley de administración financiera del sector público, ni tampoco la Constitución cuando dice que los empréstitos deben pasar por el Congreso. Semejante empréstito. ¿De qué me viene a hablar Sandleris, Lacunza, Duhovne o Pat Gray? Deberían estar detrás de las rejas, claramente, y la investigación profundizarse para fijar quiénes son los reales responsables y culpables de esta locura que nuestro gobierno ha debido enfrentar y la población sufrir. Diputada, le quiero consultar, porque también mucho se comentó estos días, usted especialmente sabe mucho de economía y siempre es muy interesante escucharla en este sentido. Se ha hablado mucho sobre la dolarización de la economía. ¿Usted, digamos, qué mirada tiene sobre eso y cuáles serían los riesgos de dolarizar la economía argentina? Mire, ya lo vivimos con la convertibilidad del 1-a-1 peso-dólar bajo la gestión Menem-Cavallo y prorrogada hasta la gestión de la Rúa. Destruyó la economía argentina en términos de imponer un valor de la divisa que era imposible alcanzar en términos de costos por parte de los distintos sectores productivos de Argentina. Eso vino acompañado de privatizaciones, ¿sí? Y de una reestructuración profunda del Estado. Hoy sería volver a otra locura, además de perder soberanía sobre nuestra moneda, que ya viene complicada. Milei dijo 10.000 a 1, eso es como suicidarse en masa. ¿Qué haríamos con los salarios, las jubilaciones y los planes sociales con un dólar de 10.000 pesos, que significaría que los trabajadores tuvieran un salario equivalente a $10 por mes en promedio? ¿Sí? ¿Qué compraríamos con $10 por mes en promedio? Son esas locuras que vale la pena leer algunos investigadores que han publicado en el día de ayer trabajos muy ajustados sobre el tema, y decirle a Milei que como esa locura está diciendo otras, como es la de decir que la educación primaria media no sea obligatoria, que en realidad lo que está queriendo decir es que el Estado no tenga obligación de financiarla, que no sea pública y gratuita, y entonces entregar voucher para pagar a agentes privados de la educación y que solo puedan asistir a la formación educativa en el sistema, que sería privado, quienes tienen recursos para pagar o recibir esos vouchers. Es una absoluta locura que como integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados quiero repudiar claramente y quiero llamar al repudio colectivo de la Cámara y de la sociedad por la locura que quiere implementar este señor, que asiste un ratito a la Cámara y desaparece, pero evidentemente cobra todos los meses, tiene pasajes, tiene recursos, tiene medios y pone en riesgo toda la economía y hasta la educación argentina con estas declaraciones desorbitadas, violentas, con su discurso y pone en riesgo los mercados, la confianza colectiva,
la certidumbre que pierden los inversores y engaña a la gran mayoría de la población. Diputada, la llevo a su provincia, Río Negro. Una de las frases que dijo Máximo Kirchner durante su discurso el sábado de la mañana en Ferrocarril Este tuvo que ver con Vaca Muerta y recordaba el proyecto de Loma de la Lata cuando él era chico y le habían dicho que con eso se iba a salvar la República Argentina. Pasó el tiempo y el gas, dijo, de Loma de la Lata se lo vendieron a Chile. Hoy, ¿cuál es la seguridad de que efectivamente lo que produzca Vaca Muerta sirva para distribuir riqueza entre los argentinos y no quede en manos de 2 o 3 personas? Bueno, por empezar, YPF es la mayor productora en Vaca Muerta porque es la que más inversión ha hecho en perforación, en exploración en primer lugar. Muchas compañías se sirven de los conocimientos geológicos construidos por YPF a partir de sus experiencias exploratorias y de prácticas en las nuevas tecnologías, tanto en perforación y fractura, como también en lo que es en cada una de las operaciones que se llevan adelante en los yacimientos no convencionales. Tenemos una riqueza extraordinaria, la segunda mayor del mundo en gas y la cuarta en petróleo. Argentina no puede consumir toda esa cantidad. Argentina debe explorar, extraer, vender al mercado interno, industrializar en petroquímica, en distintos usos de la industria nacional, pero también debe exportar para obtener divisas y además porque a 2030, y estamos en 2023, los acuerdos de Naciones Unidas plantean que no se deberían usar más automóviles que usen combustibles fósiles y habría que reducir los procesos industriales con base en los combustibles fósiles. Entonces, si dejamos toda esa riqueza en el subsuelo y llega el 2030, después no valdrán nada. Tenemos que encontrar todas las fórmulas de apoyar a YPF en todas las obras de transporte vía gas y de oleoductos que están llevando adelante y proyectando para los próximos años, la planta de licuefacción que se va a instalar en Puerto Rosales en convenio con Petronas, el oleoducto a Sierra Grande, que es el oleoducto Vaca Muerta 2, el oleoducto Vaca Muerta 1, que va hacia el norte, y oleoducto y gasoducto que exporta a Chile gas para su licuefacción en el país hermano y para la exportación a países asiáticos, como también aprovechar todos estos desarrollos para la formación en nuevas tecnologías que se pueden aplicar después a la minería, que se pueden aplicar a las energías renovables, conformando equipos humanos, clústeres de empresas de cada uno de los rubros, articulaciones en toda la cadena productiva, pensando que nuestra formación geológica y nuestra cuenca tiene mayores recursos e igualdad de eficiencia tecnológica que el Permian de la zona de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Diputada, le consulto porque a raíz de la sequía, a raíz del agro no liquidando divisas, la discusión en torno al dólar agro también puntualmente, cobra particular relevancia una iniciativa que ya se está discutiendo hace bastante tiempo, que es la Ley del Fomento al Desarrollo Agroindustrial, que había objetivo de parte del Frente de Todos de darle un impulso final hasta que, bueno, la campaña electoral termine de alguna manera limitando el funcionamiento de la Cámara. Y usted precisamente integra 2 de las comisiones que deberían dictaminar este proyecto, que ya más o menos se llegó a una iniciativa de consenso, pero quería consultarle, bueno, ¿en qué estado de situación está este proyecto puntualmente?
el proyecto de agroindustria se viene discutiendo desde el año pasado. Nosotros estábamos en condiciones de darle dictamen. Es un proyecto que promueve inversión en toda la cadena productiva agroindustrial, sobre todo en el procesamiento industrial para generar valor agregado. Sectores de la oposición tenían mayor preocupación por conseguir moratorias impositivas, desgravaciones y mayor preocupación por garantizar los negocios en términos de producción primaria que de producción industrial. Algunas de estas discusiones estuvieron presentes en la mesa de trabajo de la Comisión de Industria compartida con Agricultura, y por otra parte también sí logramos que se tomara conciencia de la necesidad de incorporar a las economías extrapampeanas en sus actividades agropecuarias, básicamente todo lo que es fruticultura, algodón, yerba mate, cítricos, o sea, frutas de pepita, vid, cítricos, tabaco, algodón, yerba mate, de manera igual que la ganadería, lanar, bovina y la avicultura, para que hubiera una integración de las cadenas productivas agroindustriales que no quedara en la pampa húmeda exclusivamente. Todos sabemos que como hay más legisladores, diputados nacionales, representantes de las provincias más pobladas, suele haber una tendencia a dar prioridad a las miradas que tienen que ver con las economías pampeanas. Con algunos diputados del interior hicimos las presentaciones correspondientes para incluir en los beneficios para las inversiones a las economías extrapampeanas. Espero que muy pronto el proyecto se trate nuevamente, se saque el dictamen y se lleve al recinto. ¿Hay fecha para convocar el plenario de comisiones o todavía no se ha hablado? Esto tendría que hablarlo con Casareto, con el diputado Casareto, y ver qué conversaciones mantiene con el diputado Buraile, porque son los presidentes de las dos comisiones que participan del tema. Diputada, obviamente también con nuestro presidente de bloque. Sí, perdón, no la quise interrumpir, estaba justo usted terminando de hablar y le interrumpí, discúlpeme. No, yo también. Sí, digo también con el presidente de nuestro bloque, ¿no? Sí. Diputada, un poco uno se imagina cuál puede llegar a ser el ritmo que tenga el Congreso en un año electoral, que siempre suele bajar la actividad, pero uno ha quedado con una sensación bastante provechosa respecto de la última sesión especial. Y los temas, mientras tanto aviso que estoy hablando yo y no María, porque está ahí está. No, porque quedaba como pobre, como ventrílocua María. Entonces decía que la sensación de la última sesión había sido bastante buena, porque parecía que más allá de la cuestión de la carrera electoral, bueno, parece que puede haber un andarivel sobre el que generar acuerdos. ¿Qué se imagina que puede llegar a pasar en las próximas sesiones? Y si puede llegar a haber algún ritmo lento, pero algún ritmo para seguir aprobando leyes en lo que queda del año. Mire, después de mediados de mayo, que terminan las elecciones de varias provincias que involucran a representantes de unos y otros sectores o bloques políticos, se deberá retomar intensamente el tratamiento y la sanción de normas que necesita el gobierno nacional y que también reclama la sociedad para dar solución a muchas problemáticas que aquejan la vida cotidiana, ¿no? Usted habló de alquileres, sí. Yo puedo hablar de crédito UVA. Sí. Hay situaciones macro e internacionales, como por ejemplo lo que ha venido pasando en el sistema financiero en las últimas semanas a nivel internacional. Son conscientes ustedes de la quiebra del banco del Silicon Valley en Estados Unidos y otros que arrastró, y todo esto complica el panorama financiero internacional. La banca hoy está en un porcentaje elevado globalizada
y pensar en créditos de largo plazo o en modificaciones de las condiciones de crédito no es una cuestión sencilla. El tema de alquileres también depende de cómo se está moviendo el nivel de inflación. Es difícil ponerle techos, ¿verdad? Porque Claro. se escapan las cosas, ¿no? Como pasa con las paritarias. Así que necesitamos una estabilización que nos permita, por ahora estamos con muchas emergencias en las sanciones y también con retrasos, ¿no? Fíjese usted que el otro día terminamos dando sanción a algo que modificó el Senado, que fue el tema de las guardias médicas para que no tengan descuento de impuesto a las ganancias. Lo veníamos trabajando desde el año pasado. Quedó en el Senado no se reunía. Cuando se reunió lo modificó, volvió a diputados y tuvo que modificarse y recién salió ahora. O sea, hay retrasos operativos, retrasos políticos y disidencias de sectores como en el resto de la sociedad. Diputada Landricini, gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Y bueno, seguimos ahí siempre nosotros de cerca todos los temas que se trabajan en las comisiones. Mañana, de hecho, se reúne la comisión de juicio político y estamos ahí también. De juicio político. Siguiendo de cerca esa actividad. Gracias por charlar con nosotros un rato. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buenas tardes. Chao, buenas tardes, hasta luego. Bueno, mañana se reúne la Comisión de Juicio Político, ya, digamos, el capítulo del fallo. Yo digo capítulo con todo respeto, ¿no? Pero por organizar estos expedientes de alguna manera. organizarlo en capítulos. La parte del juicio del 2x1 del fallo Muiña concluyó, a excepción de que por ahí existía la posibilidad que fuera citado en calidad de testigo el abogado de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, que es quien acompañó, de abuelas, que es quien acompañó a Estela de Carlotto, que ella dijo, bueno, yo voy a hacer esta exposición, pero después ya no me siento en condiciones de responder preguntas por mi edad y por la temática y por la dinámica que iba a llevar todo esto. Entonces, bueno, quedaba, digamos, tal vez la posibilidad que citaran al abogado para que él sí respondiera preguntas, pero para eso tenía que ser primero citado como testigo. Y ahora ya estamos en el capítulo de el manejo o el mal manejo de la obra social. Vamos exactamente porque este tema viene, como vos bien decías, después del tema del 2x1, del caso Muiño, y anterior a lo que va a ser coparticipación. Claro. Esta audiencia, esta nueva reunión que va a ser mañana a las 13 horas, creo que es la séptima que va a realizarse con testigos, acá Mary no me deja mentir, y venimos... Es la séptima. Es la séptima con testigos y viene, digamos, de una reunión la semana pasada que dejó mucho hilo para cortar y además provocó resultados por los cuales el Frente de Todos ve ahí una luz de claridad en el horizonte con respecto a la batalla que tiene planteada. ¿Por qué? Porque la semana pasada, el jueves, hubo un quiebre en la Corte Suprema muy claro a partir de una acordada de la mayoría compuesta por Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, de avanzar en la nueva diagramación y estructuración del sistema administrativo de la Corte Suprema y en ese sentido, una acordada que fue en contra, digamos, contraria a lo que planteó Lorenzetti en minoría y que tiene como particular protagonista a uno de los testigos que está convocado el día de mañana. Pero si te parece, hagamos un breve repaso de lo que pasó el martes pasado con un par de testimonios que dan cuenta de efectivamente lo que prueba de alguna manera la falta de una administración clara y transparente de parte de la Corte Suprema con respecto al Poder Judicial. La testigo María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema de Justicia, señaló que no hay un sistema unificado para controlar el stock de medicamentos, tampoco el registro de medicamentos vencidos y no había un auditor interno que se ocupe de los prestadores que contrata la obra social. A propósito de esto, hablaron de más de 30.000 medicamentos que no se encontraron y que pareciera que además hay una sola empresa que no es controlada, que se ocupa de retirar los medicamentos cuya vencimiento se ha generado y hay un circuito muy opaco y poco cristalino con respecto a lo que sucede
con la renovación de todos estos fármacos. Una Sí. pregunta, ¿no? Que me Sí. surge a partir de esto. Sí. Lo que pasa que, bueno, esto es como un caso, es como la hipérbole del mal manejo, ¿no? Porque todo Sí. lo que empieza a aparecer es realmente escandaloso. ¿Será que así funcionan muchas otras obras sociales y ahora entonces esta es la primera de la que estamos agitando la caja y estamos sacando una de las tantas? Pero, a ver, pongo a pensar solamente los 30.000 medicamentos que nadie controla, que no haya alguien que haga ¿cómo se dice? Un arqueo, una auditoría de lo que se compra, lo que se usa, lo que queda, lo que está vencido. O sea, ¿ustedes se imaginan el dinero que representa eso? Sí, igual la diferencia ahí con otras obras sociales es que esta está regida por un régimen muy especial. Vos tenés otros sistemas de control de cómo se maneja el dinero, que a diferencia de lo que es la obra social del Poder Judicial, el organismo que controla es el propio Poder Judicial. Entonces se da una dinámica muy interna en la cual la información es mucho más difícil de acceder. Es la propia Corte Suprema que se encarga de supervisar y no son organismos por fuera. Entonces ahí está la discusión y por qué muchas de estas cosas pudieron pasar durante más de 15 años sin que prácticamente nadie se enterara, hasta que fueron las propias sindicatos que empezaron a hacer las denuncias, porque claramente el servicio se había estado viendo perjudicado. Sí, además, justamente una de las cuestiones en discusión es el hecho de que las auditorías forman parte del propio organismo que debe controlarla. Entonces, si no hay un externo, Claro. como hay en general en las obras sociales, recordábamos la semana pasada, cuando también tratamos este tema, que efectivamente una de las cuestiones que planteaba, por ejemplo, Vanessa Siley, que es titular del Sindicato de Trabajadores Judiciales, es: imagínense lo que hubiese pasado si esto ocurría en la obra social, por citar un ejemplo, a los cuales desde el PRO generalmente tienen mucha encono y atacan duramente, en la obra social de camioneros. Recuerdo, no sé si vos te acordás, Mary, cientos de notas publicadas acerca de que la mujer de Hugo Moyano se encargaba de las compras, por ejemplo, de la obra social de camioneros. Tiene que ver con como muchas cuestiones que se están viendo, ¿no? Durante todo el proceso del juicio político, que hacen de alguna manera la dificultad en acceder a la información que muchas veces hace y que se traducen en irregularidades, porque son los propios organismos responsables de estas irregularidades las que se encargan de controlarlas. Y ahí está. Aparte acá no estamos hablando de opinar de un fallo, no estamos hablando de una decisión, estamos hablando de, digamos, durante por lo menos 15 años, muchas cosas que se hicieron deliberadamente mal. Sí, además no solamente eso, sino que el hecho de haber convalidado el juicio político también partió de parte de, valga la cacofonía, de parte de Carolina Galear, un pedido de informe. La comisión elevó un pedido de informes al Poder Judicial. Estos informes fueron redactados por quien fue renunciado la semana pasada, Marchi, que también vamos a ver que está convocado para el día de mañana, y que hizo 4 informes. Ahora, de esos 4 informes, solamente uno llegó a la Cámara de Diputados. Los otros 3, directamente la Corte Suprema impidió que se dieran a la luz. Pero sigamos avanzando y después... Vos decís para que no me enoje tanto. Y vamos poniendo un poco de suspenso también, ¿no? Dale. Bueno, Oscar Fernández, contador y auditor designado por la Corte, afirmó que Farmandat, esta es una de las empresas que decimos que es monopólica dentro de la obra social, el mayor proveedor de la obra social que debe garantizar provisión de medicamentos en todo el país, no ha sido auditada en su contratación por nadie. Hay un dato ahí que Farmandat es una empresa cordobesa, Maqueda es cordobés, que era el encargado de supervisar todo el funcionamiento de la obra social. Entonces, bueno, eso también forma parte de la desconfianza en torno a por qué se designó esta empresa puntualmente, que no tenía antecedentes de trabajar en este sentido, para manejar de manera, como vos decías, casi monopólica. Es un laboratorio. Farmandat. Sí, supuestamente los papeles dicen eso, ahora que eso corresponde a otra investigación, digamos, ¿no? Me parece, porque
en general muchas veces son tercerizados, comprados, digamos, cuando tenés segura la compra. O sea, está bien, pero para hacerlo bien llano, vos tenés ahí una empresa que era el principal proveedor de esa obra social en términos de medicamentos. Hay 30.000 medicamentos que no sabemos dónde están, además, qué pasó. eso es una parte. Una parte. La parte de la farmacia. Y la parte de la facturación, o sea, nunca nadie lo auditó. Fue proveedor principal de la obra social durante 15 años, por lo menos, o por ahí más. Claro, y vos pensás que Nadie lo muchos de esos controló. medicamentos son gratuitos. O sea que ni siquiera el afiliado puede saber efectivamente cuánto paga en la obra social, porque uno va a la farmacia con su obra social y dice, bueno, ¿cuánto cuesta? No sé, 7.000 pesos. Bueno, tiene el 50% de descuento, le sale 3.500. Pero vos no vas a controlar si efectivamente el valor en otra farmacia es 7.000 y si vos pagarías más o menos de los 3.500 que efectivamente estás abonando. Si no vas a un mayorista de medicamentos, No, vas eso a la no farmacia importa, de tu porque eso- barrio. claro, no, pero pero eso te no entiendo lo que decís. Claro, eso total. no importa. Uno va y compra y dice, sí, me hace el 50%, soy un capo, ¿no? Claro. Pero claro. en realidad no sabés O no, cuál es qué el buena precio, es mi- cuál es el precio real del producto. No, por supuesto, por supuesto. Y de nuevo, hablando de un tema tan sensible como son los medicamentos, que en general dispara la canasta básica total. O sea, ya sabemos lo que vale ir a comprarte. Anda a comprarte algo sin receta a la farmacia. No, olvídate, darte una vacuna. Hoy la vacuna contra la gripe, por ejemplo, que se la tiene que dar mucha gente. Si no tenés en una de las obras sociales de empresarios más conocidas, si no estás dentro del registro de la gente que posee asma, por ejemplo, no puedes dártela. Yo que soy una persona mayor de 60 años, disculpen, el bastón me Sí. faltó, no tengo garantizada la aplicación de la vacuna contra la gripe, por ejemplo. Ajá, bárbaro. ¿Ok? Si la tenés que pagar, Y la ¿cuánto tengo que vale? pagar 100%, no sé cuánto costará, debe costar 20.000 pesos. 20.000 pesos más o menos, yo creo que Eso sí. supongo Sí. también, sí. Bueno, en 13 años entonces la obra social del Poder Judicial no tuvo presupuesto, por una obligación estatutaria. Afirmó que el sistema informático contable de la obra social es vulnerable, esto es el contador Fernández, y puede ser modificada su información. Tampoco tenía los estados contables legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Una atrás de la otra. Creo que no tenemos ninguna placa más, pero hablemos de Marcela Burgos, que es la que firmaba los cheques. Esta empleada del Poder Judicial que no tenía ningún título, ni contadora, ni estaba realmente nombrada para ello como una administrativa especialmente, de alguna forma fue el flanco preferido porque algunas versiones indicaban que era sobrina de Maqueda. Sí, al final se terminó resolviendo de alguna manera cuál es la relación. Es una manera sobrina muy, muy lejana. En su momento, cuando ella dice que no es la sobrina, de alguna manera no está mintiendo, porque bueno, la discusión de alguna forma Claro. estaba si te pueden acusar por falso testimonio. Yo, si querés, ni me acuerdo, ahora te voy a decir exactamente cuál es la relación, pero es la hija de la hermana. Sí, es una manera muy, muy lejana de familiarizarlo, pero Sí. el asunto en definitiva es que si son contactos, Sí, se conocen, hay una relación claro, familiar. Bueno, ahora Exactamente. vamos entonces a los que tienen que o tendrían que venir mañana, Dale. entre ellos Aldo Tonón, exdirector de la obra social. La manejó entre 2008 y marzo de este año, hace poquito. Todo esto Muy fresquito tendría que muy tener. fresquito, causado por el juicio político. No hay otra cuestión. Una atrás de otra van cayendo piezas como en un dominó. Está imputado en una causa penal y por ello solicitó por carta no declarar. Porque cuestionó que se podría utilizar esa información en su contra en el juicio. Pero la comisión, lo mismo que le pasa- Garabano, claro, que con Garabano. justamente les pusieron eso, le respondieron eso, va a venir mañana. Vamos, el otro que va a venir es Gustavo Montananini, él es el docente de la UBA. Hay explicaciones de parte de los usuarios que tienen que ver también con la cuestión económica, la contaduría. Vamos con la próxima placa. Sclerici. Bueno, este es uno de los protagonistas de los últimos días también. Aparte, si vos sabés que trabajás en un lugar que no lo controla nadie, esto es como, voy a hacer una salvedad o comentario al margen, ¿no? De toda la información que vos trajiste. Vamos a suponer que vos te comprás un restaurante y te lo administro yo. Si vos no venís cada 2 meses a auditar la cantidad de salsa de tomate que compraste, la cantidad de salsa de tomate que usé,
Y yo me voy a dar cuenta. Y si me llevo una lata de salsa de tomate cada 3 meses, no te vas a dar cuenta y yo me voy a llenar la alacena. Y esto funciona así. Funciona así en cualquier orden. Imagínate en una obra social donde en el medio vos tenés que atender. No son clientes. A veces la gente piensa que somos clientes. No, somos pacientes de una obra social. No, pacientes y además, fundamentalmente eso, creo que además aportantes, porque la obra social se mantiene con la guita de los propios trabajadores judiciales. Por eso digo, pero si vos sabés que estás laburando en un lugar y que durante 13 años, 15 años, nadie controló, nadie reguló, y hacés lo que querés. Así es. Es indignante, de verdad que es indignante. Y que recién, digamos, saber esto último que estabas diciendo vos, que me parece muy revelador, que nunca lograba salir a la luz todo esto que se venía observando, porque esta información no llega de casualidad, Carolina Gailard, para, vamos a buscar. No, se ve que venían acumulando y venían teniendo mucha información y bueno. Sí, las denuncias, además no solamente de medicamentos, hablamos de la atención al público también, ¿no? Por supuesto. La falta de claridad y de empatía, porque además lo que está pasando prácticamente en todas las obras sociales, anda a buscar un turno para ahora, no sé, hoy un compañero recién le decía, tenía turno para una operación de la columna para julio. Sí. O sea... Si tenés suerte, además. Bueno, por eso. Sí, no, María. quería hacer una aclaración que recordemos que en paralelo a la investigación que está haciendo el juicio político, hay causas penales que se estaban tramitando, supuesto, como claro. vos mencionaste, que tienen que ver precisamente con estas irregularidades y como vos dijiste, Fabián, el caso de Tonón parte de que es uno de los principales, investigados en el marco de estas causas, que el principal puntapié lo tuvieron en el 2020 y 2021 cuando fueron los sindicatos que empezaron a impulsar de alguna manera las irregularidades, pero haciendo hincapié en esto de los problemas en el servicio de salud. Así es. Bueno, el Clerici, que es uno de los desplazados, va a estar a cargo, ex secretario letrado de la Corte Suprema y luego de la acordada de ayer por el jueves, designado a cargo de la Secretaría Jurídica General para resguardar la legalidad de la actividad de superintendencia. O sea, vuelven a nombrar a una persona que está dentro de la estructura para controlar la estructura. Bajo su órbita pusieron una dirección de sumarios, otra de asuntos contenciosos, una asesoría jurídica general, la mesa de entradas y el régimen de declaraciones juradas de los jueces y las juezas. Bueno, este tema de las declaraciones juradas que no se pueden dar a conocer ni pueden ser públicos porque los jueces tienen, entre otras cosas, ese privilegio. También van a venir el doctor Enzo Canónaco, que es médico legista, Valeria Díaz y Laura Ambrosio, que son afiliadas a la obra social del Poder Judicial de la Nación. Van a dar casos y ejemplos concretos de la mala atención y de la falta de trabajo que tienen justamente desde la obra social con respecto a quienes la sostienen, que son los miembros del Poder Judicial. El último convocado, Dejaste el plato fuerte para el final. El plato fuerte para el final, porque Carlos Marchi es el administrador del Poder Judicial durante 15 años y que fue desplazado del cargo. Marchi había sido nombrado por Lorenzetti. Lorenzetti, en su descargo del jueves pasado, lo defiende fervientemente. Ahora vamos a ver de qué manera. En su análisis aseveró que se perdieron 3.000 millones en intereses solamente por tener depositado el dinero en una caja de ahorro y no en plazo fijo y no hacer justamente plazo fijo. También aquí cabe la denuncia de la coalición cívica. Recordemos que Lorenzetti fue el creador de estos fondos de dinero que permitían generar cuestiones anticíclicas, ¿no? Esto que aprendimos en alguna época de Cristina Fernández, de generar políticas anticíclicas. Bueno, el Poder Judicial lo que hacía era guardar dinero por si acaso, en vez de invertir en reformas, invertir en mejoras para los trabajadores, en sueldos, además de un mal manejo, generaba plazos fijos que tenía inmovilizado el dinero y de esa manera, garantizaba hacia más adelante no sabemos qué. Esos plazos fijos siguen existiendo y ese dinero no está invertido. O sea, imagínate un plazo fijo del año pasado, que nunca puede alcanzar el valor de la inflación, lo que puede pasar ahora, ¿no? Con un 110% de inflación anual. Vamos a la próxima.
Bueno, esto es lo que decíamos, que se perdieron cerca de 30.000 remedios, lo que anticipé que presentaron 4 auditorías, lo hizo Marchi a la Corte Suprema, solamente una de ellas ha sido enviada a Carolina Gaylar, que se la volvió a pedir las otras 3 al juez y titular de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura y de la Obra Social, Rosati, pedido... Y perdóname, Sí. y las otras 3, ¿no? Porque salió una sola que es la que salió a la luz. Las otras 3 no las vamos a conocer. No la vamos a conocer. Entiendo que no la vamos a conocer, no sé lo que opina María, pero me parece que justamente este fue el motivo por el cual Marchi fue desplazado de la Obra Social y por un montón de otra información que también elevó a la Comisión de Juicio Político y fue a partir de eso, digamos, de alguna manera dejado de lado y corrido de la administración hacia un cargo de menor valía. Ahí pusieron un plazo hasta 2 días más para que la Corte Suprema le envíe estos pedidos de informes a la Comisión de Juicio Político. En principio, viniendo mañana marcha la Comisión de Juicio Político, cuya presencia ya está confirmada, lo más probable es que todas las preguntas giren en torno a esas 3 auditorías, entonces se va a poder acceder a esa información, en principio de manera indirecta a través de las declaraciones de Marchi y a la espera de que Rosati finalmente termine enviando los informes concretos, que aparte son miles y miles de hojas, son muy grandes. Pero bueno, sí, lo interesante va a ser en medio de la interna que está atravesando a la propia Corte Suprema de Justicia. Como vos decías, Lorenzetti también está siendo acusado por muchas de estas irregularidades. Es lo que hace especial hincapié Juan Manuel López y Paula Oliveto, cada intervención que tienen en la Comisión de Juicio Político. Pero bueno, en paralelo se está dando esta división y que por otro lado quedan Rosenkrantz, Rosati y Maqueda. De alguna manera todos quieren un poco cuidarse frente a una causa que se está viendo que cada vez es la más importante y que genera mayores conflictos internos. Ya hubo muchísimos desplazamientos y renuncias y directamente eso, desplazamientos, porque en el caso puntualmente de Marchi, a él lo trasladan hacia otra secretaría, él pide licencia y todavía la situación queda un poquito a ver en stand-by, a ver cómo se define. Entonces, en principio está dando mucho material para toda la investigación. Sí, vamos con la próxima placa. Bueno, esta fue lo que pasó, repercusiones en la Corte Suprema de Justicia con una acordada presentada el día jueves. Los jueves Rosati, Rosenkrantz y Maqueda definieron cambios en la administración del Poder Judicial. Llevar a cabo una importante modificación de la administración del Poder Judicial para afianzar el servicio de justicia. Sigamos con la que viene. Para cumplir el objetivo necesita modificar las estructuras administrativas existentes y generar transparencia. El tribunal cuenta con mecanismos de auditoría interna que está bajo la órbita de la Secretaría General de Administración. De nuevo lo mismo, estamos hablando que ellos propiamente dicho se auditan y debe resguardarse la forma en que circulan los expedientes. Este es un tema muy importante porque acuérdense que con el caso de los derechos humanos y el caso de Muiña y el Schifrin, había un especial interés de parte de los diputados del Frente de Todos por saber cuánto tiempo tenía cada uno de los jueces los archivos y los leía, desde cajonearlos hasta alargar o achicar el proceso de información. Sí, Meni. No, una consulta. Esas causas penales, ¿no?, que algunas de estas personas también están enfrentando, ¿están vinculados con esto, con el manejo de la obra social, o está vinculado a otra cosa? No, en líneas generales también tienen que ver con la administración de justicia en estas cuestiones y coligados también a causas como, bueno, en el caso de Garabano tenían que ver con el tema de los fallos del 2x1 y aquí también tuvieron algún tipo de intervención haciendo circular los informes. Claro, porque lo que estoy preguntando es, ahora, viste, esto es como un granito el que estás apretando y empieza a salir todo de adentro. Ahora quiero saber qué es lo que va a hacer en este sentido la justicia con todo esto que está presentándose. ¿Qué va a hacer la justicia? No te quiero contestar porque me parece que es... Pero ya, o sea, yo entiendo que es como ladrarle al espejo, porque también, digamos, ¿a quién se le ocurre que sea la justicia que es la que se tiene que controlar a sí misma? Bueno, pero eso es hoy eso se lo preguntaban hoy al presidente Alberto Fernández en la mañana.
se le ocurrió una respuesta. No, porque es la misma que nosotros podemos dar en estos momentos, digamos. Está planteado todo. Está hecho la... Claro, por eso te digo que es como ladrar al espejo, que tenés algo tan esa evidente. metáfora no la conocía porque no. Ladrar al espejo no la conocía. Y viste que, o sea, es como una cosa que se retroalimenta. Y ahora está, o sea, me da la sensación, lo que quiero decir, para ser más concreta, es que tristemente, si alguien no va a hacer algo al respecto, esto es solamente para indignarte, ¿no? Porque estamos hablando de una concatenación de situaciones muy, muy groseras. Si hay un juicio penal que se le sigue a algunas personas porque se hicieron los bobos y miraron para otro lado cuando lo que tenían que hacer era administrar presupuesto. Estamos hablando de dinero acá. Más allá que esto tiene forma de obra social, estamos hablando de dinero. Hay mucho dinero en juego. O sea, entre otras cosas, en medicamentos. Entre otras cosas. Porque todavía no sabemos el fondo de esta cuestión. Y no creo que la justicia quiera avanzar demasiado contra sí misma. Entonces... Bueno, habría que preguntarle... Bueno, hay una causa que está en el juzgado del hijo hace ya un par de años, vamos a ver cómo avanza, pero después hubo consecuencias políticas muy claras, a ver, la renuncia de Tonón, que era la persona que estuvo a cargo hace más de 10 años en la obra social, y que era el encargado y lo que las irregularidades pasaron cuando él estaba a cargo, hay consecuencias. Mira, vamos a hacer una cosa, tenemos que ir a una pausa muy rápida porque ya está del otro lado el diputado Carvajal para hablar con nosotros, así que muy interesante poder hablar con él cuando regresemos de la pausa, muy cortito, ya venimos y nos metemos de lleno con este tema. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Pueden venir 10.000 gendarmes, que no tengo certeza de que hayan venido, pero mientras sigan haciendo operativos de tránsito y no haya un plan, un programa, una estrategia, lamentablemente la situación va a seguir ocurriendo en nuestra provincia. El litio efectivamente es una de los recursos naturales hoy que más demanda tienen a nivel global. Es una oportunidad histórica para la Argentina y necesitamos que su desarrollo genere riqueza local. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos
Son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sabemos, estamos seguras de que las personas trans tienen muchísimas capacidades que nunca han sido miradas o valoradas. Y bueno, esta ley justamente viene a esto, a reparar. Ada Elflein fue una periodista argentina que trabajó en un diario muy prestigioso de la época y fue la primera cronista de viajes. Y ella incentivaba a las mujeres a viajar. Entonces armaba grupos de mujeres que viajaban, digamos que viajaban de manera, no es que viajaban con comodidades. Punto Género, lunes, 23 horas. Estamos de regreso después de la pausa y ya mismo me voy a ir a Formosa a saludar a nuestro próximo invitado. Propios. Hola, diputado Carvajal, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Bien, muchas gracias. Estamos hablando de lo que va a pasar mañana en la continuidad de la Comisión de Juicio Político, que está concentrada en analizar la situación del desmanejo de la obra social. Sí, la verdad es que en esto yo he sido usuario del servicio de obra social del Poder Judicial. Como saben, pasé por la justicia, así que tengo un testimonio de primera mano de la pésima calidad que tenía la obra social del Poder Judicial de la Nación. Por lo menos en el interior del país era muy malo. Y a esto se sumaba una situación que desde que yo asumí el juzgado me llamó poderosamente la atención, inclusive tuve algunas conversaciones en su momento, porque se daba la situación de que el personal de la obra social del Poder Judicial de la Nación estaban contratados como monotributistas, lo cual claramente constituía una grave irregularidad porque eran personal en relación de dependencia, por lo cual estábamos en un caso más de los muchos de fraude laboral que existen en el país. Lamentablemente el uso del monotributo o el contrato de locación de servicios falso está siendo utilizado de manera generalizada, inclusive en muchos ámbitos por el propio Estado. Acá en la provincia de Formosa esto ha pasado de manera muy marcada también inclusive en lo que era la joya de la corona, que era el hospital de alta complejidad, donde desde los enfermeros hasta los médicos todos eran monotributistas. Y esto yo en su momento recuerdo haber formulado tenido alguna comunicación sobre este punto, porque me parecía grave que en el mismo edificio del Poder Judicial, donde de golpe estábamos poniéndole multas a los empresarios por tener personal negro, en la obra social hubiera personal que estaba con contratos que claramente eran irregulares y fraudulentos. Así que sin duda que la obra social del Poder Judicial ha tenido enormes problemas. Ahora, la vinculación de esto con el juicio político, la verdad es que me parece bastante lejana, ¿no? Está bien eso que usted señala. Entonces, claro, digamos, ¿qué conocimiento podrían tener los máximos responsables de la Corte sobre el funcionamiento de la obra social? ¿Cercano, lejano? ¿Podían estar al tanto? Yo supongo que sí. Todo el Poder Judicial de la Nación sabía y quejaba, el sindicato también.
Durante años el sindicato conocía perfectamente la situación. No sé, desconozco si tomaron medidas claras o no, pero no recuerdo que nunca el sindicato conducido por el estimado Julio Piumato y por mi colega que integra hoy la Comisión de Política de Juicio Político hayan hecho un solo paro reclamando respecto a la obra social. La verdad, Fernando, quizás puede haber sucedido. Sí. Yo no lo recuerdo, la verdad. Perdón, María Caferata, ¿cómo estás, Fernando? Sí, puntualmente Hola, hubo denuncias penales hace bastantes años que tenían que ver precisamente con esto. Sí. Pero me interesa, vos solés tener una mirada aparte bastante independiente de lo que sostiene a veces el propio bloque radical o toda la coalición de Juntos por el Cambio, que cuando vos escuchaste alguno de los testimonios de los propios funcionarios de la Corte Suprema respecto a la ausencia de presupuestos, de balances, de sistemas contables, ¿qué sensación te generó respecto a cómo era todo el funcionamiento general y el propio conocimiento que había dentro de la Corte Suprema, sabiendo que hubo auditorías que les llegaron y sabía el estado de situación? A ver, el Poder Judicial viene desde hace muchos años con enormes problemas de poca claridad en la administración. Sí, esto es indiscutible. El sistema de habilitados que tiene de cómo se gasta el dinero en los juzgados es un absoluto desorden. Ay, se nos trabó la comunicación. Un segundo, vamos a corregirlo. Y no ha habido... Diputado. No, ¿cómo? No, que justo, perdón, yo lo interrumpí, pero porque se quedó trabada la comunicación, parece como que había una baja en la señal. Ahí lo recuperamos, aunque hay un cartel sobre su cara, ya está. Sí. Ahí está. Ahora, bien, nos decía que la administración y la gestión del Poder Judicial, que debió haber sido corregida a través de la creación del Consejo de la Magistratura, lamentablemente siguió siendo muy mala. Durante los años de la gestión del presidente Lorenzetti no se corrigieron y se profundizaron muchos de esos errores de administración. Ahora, reitero, esto no tiene absolutamente nada que ver con el actual juicio político que se está llevando, porque aparece como absolutamente caprichoso y donde lo que hizo el oficialismo es salir a buscar problemas antiquísimos que tiene el Poder Judicial, que han sido convalidados por Zaffaroni, que fue ministro, y ya la obra social cuando Zaffaroni estaba ya era un desastre, y sin embargo la obra social ya era un desastre y nunca se dijo nada. Y ahora hay una utilización política de estos problemas del Poder Judicial que son reales, que lo tenemos que corregir a través de políticas públicas claras y que lamentablemente lo convertimos en parte de este circo político que es el juicio contra la Corte. Entonces, claro, María, te agradezco que tengan tan claro de que yo tengo una mirada diferente, pero mi mirada es propositiva, digo, vamos a discutir los verdaderos problemas del Poder Judicial y vamos a tratar de corregirlos y vamos a decir las cosas que están mal del Poder Judicial. Pero esto no quiere decir que esto pueda hacerse ni deba hacerse en medio de un juicio político cuya única finalidad es atacar a quienes el gobierno decidió son sus enemigos políticos, porque han dictado algunos fallos que no le gustaron a la vicepresidenta o a algún otro miembro del gobierno. Diputado Carvajal, buenas tardes. Fabián Waldman, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Fabián. Bien, la consulta sería la siguiente. En estos momentos la Corte Suprema está pasando por una crisis interna que queda demostrada en la oposición. En este caso de Lorenzetti, a quien la coalición cívica apoya el juicio político contra el resto de los jueces supremos. Hablamos de Rosati, Rosenkrantz y Maqueda. La Comisión de Diputados le pidió informes al señor Marchi, que era la administradora anterior, y este brindó los 4, y de los 4 solamente llegó 1. El presidente Rosati se niega a entregar los otros 3 informes. ¿Cuál es su visión acerca de esta cuestión? Por supuesto, expresar preocupación contra cualquier ocultamiento que pueda realizarse de cualquier tipo de información que tiene que ser pública y transparente. Esto está fuera de discusión. Toda la información pública tiene que ser accesible para la ciudadanía y no hay razón alguna para que no se provea información, salvo, por supuesto... Ahí estamos de nuevo con el tema de la
de la señal que va y viene. Ahora, Ahí está. Ahí está. No se escuchó la última parte. No, ¿no? decía que no sé qué parte me escucharon, pero digo que por supuesto el acceso a lo que es información pública tiene que ser total, absoluta y sin ningún tipo de limitación, que no tenga que ver con datos personales, que por supuesto son los que tienen que permanecer reservados. Así que por supuesto que siempre que se restringe el acceso a la información me genera preocupación. Y yo le hago la haga quien la haga. Le hago una consulta, diputado, porque también coincido con lo que dice María, que siempre que le hemos consultado sobre el funcionamiento de la justicia, justamente por haber sido parte de ella, siempre es una persona muy crítica y muy objetiva. Pareciera como que no hay una cuestión de quedar bien hacia adentro de la tropa, ¿no? Como que tiene una mirada muy objetiva al respecto. Pero si no fuera en el contexto de un juicio, del seguimiento del juicio político o de la acusación para ver si se puede iniciar el juicio político, ¿cuáles podrían ser los mecanismos de uno de los poderes que también, en definitiva, está para controlar a los demás, de poner en evidencia esto, aunque más no sea para que el resto de la sociedad lo sepamos, que no es menor, ¿no? Porque acá contaba Fabián, nuestro compañero, perdón, que la hago un poco larga, pero le quiero explicar por qué. Fabián, nuestro compañero, recién contaba, había resumido un poco en placas todo lo que hasta aquí se había reunido sobre el funcionamiento de la obra social, y decía que había habido pérdida millonaria en medicamentos, no había auditoría, como que era un siga-siga durante 13 años. No había ningún tipo de control de la principal empresa proveedora de la obra social en medicamentos. Entonces, digamos, ahora que sabemos todo esto, o que presuntamente está destapándose todo esto, ¿qué va a pasar? Bueno, sin duda que respecto a lo que es estrictamente la obra social, tendría que tomarse medidas muy claras de transparentar todo lo que tiene que ver con la administración. Esto no tengo ninguna duda, y por supuesto habrá que analizar las responsabilidades de quien ha sido administrador, y si hay responsabilidades penales, civiles, administrativas, tendrá que pasar lo que tiene que suceder. Esto sin ninguna duda debió haber pasado mucho antes. Lamentablemente no pasó, pero como decís, la información ahora está pública, está muy bien que pase lo que tenga que pasar y que paguen las responsabilidades quien era el administrador, y si hubiera alguna responsabilidad de otro tipo también tendrá que analizarse. El problema no viene de hace 13 años, imagino que te refería a lo que puede ser el periodo de auditoría, en realidad viene seguramente desde hace mucho más tiempo. Pero quiero ir a la otra parte que me parece lo más interesante, que ¿qué deberíamos hacer desde la política? Sí. Y lo que tenemos que hacer es crear un Consejo de la Magistratura que esté legitimado institucional y constitucionalmente, para que ese Consejo de la Magistratura pueda ser efectivo del control que le corresponde al Poder Judicial, tanto en la cuestión de administración como en la cuestión del desempeño de la labor de los jueces, lo cual hoy tampoco estamos haciendo. Claro. Porque Ahora, digamos de que hoy, ahora disculpe, yendo a Sí. ese punto. Ahora, la pregunta sería, si el supervisor de la administración, que en los últimos años ha sido esta Corte Suprema, ha hecho unas modificaciones y unos cambios y ha expulsado a la persona que brindó los informes, es el mismo que se encuentra al frente de la Consejo de la Magistratura, ¿qué garantía hay que efectivamente esos cambios se lleven adelante? Porque estamos mordiéndonos, dando la vuelta alrededor de la cola como hacen los perros. A ver, sin duda que hay que hacer cambios. Yo por eso tengo, quienes conocen mi proyecto de reforma, creo que no participo de que la Corte necesariamente deba presidir también el Consejo de la Magistratura. Mi proyecto no lo contempla. Sin duda que el entrecruzamiento de información y de responsabilidad es lo que garantiza la transparencia. Por eso es necesario, y reitero, la solución justamente es reformar el Consejo de la Magistratura. Me parece que está claro. Lo que me parece un argumento bastante insustancial es creer de que porque cambiemos lo que estamos discutiendo hoy es sacar estos miembros del Consejo de la Corte Suprema y poner otros, y nadie está discutiendo cambiar el sistema, cuando la solución para esto es cambiar el sistema, no cambiar los miembros, porque el problema, reitero, hay un montón de jueces que
son hoy prooficialistas, como el caso de Zaffaroni, y lo pongo a él porque es el ejemplo emblemático, pero magistrados muy reconocidos por todos, como pudo ser la doctora Carmen Argibay, que fue ministra de esta corte, que mientras ella era ministra pasaban todas estas cosas, y sin embargo no lograron impedir que pasen. Entonces no estamos frente a un problema de responsabilidad política de Juan o de Pedro, que es lo que plantea el oficialismo por intereses subalternos. Hay un problema, claro, pensemos cuál es el modo de solucionar ese problema y no utilicemos estos problemas de funcionamiento para obtener objetivos que claramente no son la transparencia o la mejor administración, sino que es sacar jueces a los cuales se considera enemigos para poner jueces que sean más amigables a sus pretensiones. Eso es lo que está pasando. Y ahora yo lo que sí creo, en esto marco la diferencia, que yo esté dispuesto a defender la independencia del Poder Judicial y lo voy a hacer con toda vehemencia como lo hago, no quiere decir que me voy a quedar callado de los enormes problemas que viene arrastrando el Poder Judicial desde hace mucho tiempo, en la administración y también en otras cosas, porque hoy el gobernador Gildo Infran, que tendría que estar procesado por el desfalco de Olfán, está libre de culpa y cargo porque una jueza federal, de manera ilícita y cometiendo delitos, se declaró incompetente y le mandó al juez de la provincia para que lo sobresean en 24 horas. Eso también hace la justicia federal cuando se convierte en obsecuente del poder. Sí, y ahora que usted mismo se refirió a cómo digamos, el bloque del Frente de Todos, desde su punto de vista, utilizó esta maniobra del juicio político, este recurso al juicio político, en realidad para identificar un enemigo. Que son algunos jueces que tomaron algunas decisiones sobre la vicepresidenta. Le consulto, en el escenario político en el que nos encontramos, su opinión personal de lo que puede llegar a pasar en el Congreso en estos próximos 7 meses de gobierno, con un presidente que ya dijo que no va por la reelección y de un plenario a donde se mandó un mensaje muy claro dentro del bloque oficialista para también, yo creo que el propio justicialismo, refiriéndose una vez más a los funcionarios que no funcionan, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, todo lo que usted ya sabe. ¿Cómo van a hacer ustedes para seguir sosteniendo el trabajo dentro del Congreso? Bueno, con mucha dificultad. Hay que ser consciente de que estamos en un escenario de altísima volatilidad y riesgo institucional. Creo que está más claro. Lo más llamativo de la renuncia del presidente a su pretensión reeleccionista, que es casi una alucinación, fue que no pasó nada, porque obviamente se sabía que ese anuncio era absolutamente vacuo e insustancial, por lo cual no movió el amperímetro, nadie tomó nota, fue salvo en el exterior, donde claro, ante la falta de conocimiento de la realidad del clima político, pareció una noticia relevante, pero lo cierto es que en la sociedad argentina fue un dato intrascendente, porque tenemos un presidente que está absolutamente vaciado de poder. Pero lo que es más grave, tenemos un gobierno que no gobierna. Yo recién lo veía mientras el dólar está superando los 460 y cada unos minutos subía 2 o 3 pesos. Yo lo escuchaba a Massa, que debería estar anunciando algún plan de estabilización, anunciando algunas obras en un plazo de 6 meses por el tema eléctrico. Nosotros en el Congreso, en vez de estar discutiendo de nuevo un plan de estabilización de la economía, que es la base para sentarse a pensar seriamente un país, nos vienen con agendas ridículas o agendas que no tienen nada que ver con la gravedad de la crisis en la que estamos. Entonces, lo que no es fácil para nosotros, la oposición, amacarnos en este camino, pero lo que vamos a hacer con mucha firmeza es la defensa de las instituciones, que es lo que estamos haciendo. Cuando nos convocan a discutir, vamos y damos la discusión y sostenemos nuestra postura, pese a que tenemos un gobierno que claramente está como la famosa orquesta del Titanic, cantando y siguen tocando como que no pasará nada, cuando está claro que estamos ante una crisis de enorme envergadura que está causando un enorme daño social. Ahí, Fernando, ¿qué opinas de lo que denunció Sergio Chodos respecto a 3 ex ministro de Economía, ex presidente del Banco Central del gobierno de Mauricio Macri, que
fueron a pedirle a funcionarios del Fondo Monetario Internacional para que no le dieran asistencia financiera a la Argentina? La verdad es que leí la noticia de esta denuncia, pero no me consta la veracidad de la información. Me parece que tendría que chequear si efectivamente es así, por lo cual, honestamente, si fuera así, no me parece que sea correcto, pero habría que ver cuál es la realidad de la situación. Honestamente, no le creo a los funcionarios del gobierno, porque aprovechan cualquier motivo y pretexto para desligarse de sus responsabilidades. Tenemos un presidente que gobierna hace 3 años y medio y le echa la culpa de la inflación a la guerra de Rusia y Ucrania cuando Rusia no tiene inflación. Entonces, frente a la verdad que a esa tergiversación del discurso y de la realidad casi patológica que realizan los funcionarios, tiendo a no creer lo que dicen, y si hay algo de verdad, normalmente la conclusión está absolutamente tergiversada por esta mirada adolescente que tienen de echarle siempre la culpa de lo que sucede a los demás y no asumir sus propias responsabilidades. Diputado, le hago una consulta, hablando de inflación. Una de las caballitos de campaña de Gerardo Morales en estos momentos es decir que va a llegar al año que viene con un 1,5 o 2% de inflación mensual. Usted habló recién de plan de estabilización. ¿Se refiere a eso? Y en todo caso, ¿cuáles deberían ser las medidas? Porque entiendo por plan de estabilización, siempre lo sabemos que es una forma de ocultar de alguna manera una devaluación. Bueno, no voy a hablar de economía porque claramente no es mi área de experticia. Yo creo que algunos de los economistas en nuestro bloque podrán hacerlo. Pero me parece que en la última afirmación que sostenés no la comparto. No. Un plan de estabilización no es necesariamente un ajuste. Supongo que esto es lo que piensa el gobierno y por eso lo que hace es no hacer nada. Me parece que estabilizar la economía, lograr el famoso déficit cero que planteó Néstor Kirchner, no me parece que sea una posición de derecha ni una posición absurda. Creo que es una posición de sentido común. Que este gobierno sea incapaz de encontrar un plan de estabilización que pueda de manera hacerse y efectivizarse de manera razonable y sin que esto implique costos sociales. Reitero, que el gobierno sea incapaz de hacerlo no quiere decir de que no haya otro gobierno que pueda llegar a ser. Honestamente digo, no me pidan que hable de economía porque no es mi área de experticia. Diputado, sobre la decisión que toma el presidente de la Nación de no presentarse a una posible o eventual reelección, no me salía la palabra. Le consulto, ¿usted cree que eso está relacionado a que de verdad no tenía ninguna posibilidad en términos numéricos o se desprende de un poco algo que negoció dentro del espacio político para que no se termine de resquebrajar ahí lo que pasa entre el Frente Renovador, el kirchnerismo más duro y el grupo de electores que representa Alberto? Mira, la verdad que no tengo ni idea, porque interpretar el peronismo es una tarea que a la ciencia política le ha costado décadas de reflexión y no lo han conseguido. Y dentro de esto, pretender interpretarlo a Alberto Fernández, la verdad es que entramos casi en el terreno de lo esotérico. No tengo ni idea y la verdad es que tampoco es una especulación que me interese demasiado hacer. Creo que son una bolsa de gato y desde ahí puede salir cualquier cosa. Yo lo que sí honestamente espero, y esto lo digo con mucha seriedad, es que el Partido Justicialista, que sigue siendo una fuerza política muy relevante y lo va a seguir siendo, encuentre el camino de la racionalidad y el sentido común que le ha faltado a este presidente y que le ha faltado en los últimos años. Hay muchos sectores dentro del peronismo y del Partido Justicialista que creo que piensan, sienten y actúan de otra manera y que yo creo que espero que esos sean los sectores que adquieran protagonismo en los próximos años para que este país tenga posibilidad de reconstituirse. Si los locos, y en esto lo incluyo a todos los locos, a los del PJ, pero también a los que están por el costado, como puede ser el caso de Milei, si los locos se hacen cargo de la conducción del país, la verdad es que el futuro de Argentina está muy comprometido. Yo espero que la racionalidad y el sentido común
más allá de diferencias o de discusiones políticas que vamos necesariamente a tener, sea el eje de los próximos años. Si no, no tenemos futuro. Diputado, gracias por este contacto con nosotros, muy amable, ¿eh? Ha sido un gusto como siempre. Gracias a ustedes. Gracias, igualmente. Es interesante poder hablar con representantes de espacios políticos distintos en una misma hora, como antes hablamos con la diputada Landricini, incluso con áreas de conocimiento completamente diversas. Sí, absolutamente. Es un buen ejercicio para poder entender qué es lo que pasa cuando nosotros contamos que, bueno, nos interesa esto, charlar, conocer cuál es la mirada que tienen desde el Parlamento de los temas de la Argentina. Sí, en el caso concreto, además del diputado Carvajal, el hecho de la autocrítica dentro del Poder Judicial, aunque bueno, está claro que la salida por ahora no está muy cierta ni se ve en el corto plazo. Sí, exacto. Podría sumar el testimonio el diputado, ahora que están recibiendo muchos testimonios sobre trabajadores y trabajadoras perjudicadas por el servicio de salud en la Comisión de Juicio Político, podría ir a dar su testimonio. Absolutamente, creo que tendríamos que proponérselo mañana directamente. Claro, porque él dijo que había sido usuario de la obra social lo sufrió y lo vivió en carne propia. Sí. El hecho del trabajo, sí, absolutamente. Bueno, Mary, hablando de los trabajadores de salud, ¿seguimos con vos? ¿O estamos con otro tema? Y yo lo vi mal? Tiene que ver con salud, absolutamente. Sí. Vamos a ver, esta es una semana en la cual la única reunión de comisión que está confirmada es la Comisión de Juicio Político para el día de mañana. Hay un gran vacío que tiene que ver, me parece, principalmente por las repercusiones del anuncio de Alberto Fernández y un poco cómo se va reordenando todo el Frente de Todos ante la expectativa de cuál va a ser el anuncio frente al escenario electoral. A eso se le suma un poco lo que vos decías, Meli, de ver, bueno, cuánto tiempo queda para poder ir avanzando con algunas iniciativas a medida que se solapa con la campaña. Pero hay todavía expectativa del propio Germán Martínez de, por ejemplo, el 17 volver a tener una sesión de vuelta con proyectos que sean mayormente de consenso. La semana pasada el proyecto más conflictivo fue el de lavado de activos, pero que ya venía prácticamente todo negociado y después, bueno, por diferencias políticas se terminó generando un conflicto, pero en líneas generales había un respaldo y después todas iniciativas que son de salud. Y yo te traigo un proyecto, Mary, que seguramente va a retraer la discusión que teníamos con el proyecto de diagnóstico humanizado, que tiene que ver por qué es necesario estas iniciativas. Esta puntualmente es la Ley de Seguridad del Paciente, que es más conocida como la Ley Nicolás. Vamos a la placa anterior, igual creo que me la pasaron para contar un poco de qué trata el proyecto. Bueno, no importa. Ahí está. No está. Ahí está. Ahí está. No, es la anterior. Bueno, no importa. Este es un proyecto llamado la Ley Nicolás, porque es a raíz de un caso del 2017 de un chico de 24 años que le diagnostican mal la enfermedad que él tiene, le dicen que tiene un tipo de reacción alérgica y finalmente termina siendo otra enfermedad que le termina causando la muerte. A raíz de este caso, su mamá, que tiene una ONG encargada, viene impulsando la necesidad de una ley que atienda a ver como una manera de, por un lado, prevenir, no quiero decir mala praxis, porque hay toda una discusión en torno a cuando se estaba diseñando el proyecto, el propio Fabio Ketlas, que es el autor de esta iniciativa, respecto a si había que modificar el Código Penal para aumentar las penas en los casos de mala praxis. Finalmente se tomó una decisión, después de un largo de escuchar las propias organizaciones civiles, que tuviera que ver con prevenir esos casos de que las fallas estructurales del sistema de salud, que muchas veces pueden tener con problemas de infraestructura, sino con los propios diagnósticos médicos que sabemos que hacen por un lado, la precarización, la sobreexplotación laboral, de trabajar muchas horas con guardias que van atendiendo cada 10 minutos a un paciente y despachando al siguiente, que hacen bueno, ¿cómo se hace para lidiar, por un lado, con la realidad profesional de los médicos y médicas, pero al mismo tiempo de enfrentar a la desigualdad que muchas veces existe entre el profesional de salud y paciente, que lleva a diagnósticos erróneos con consecuencias que pueden ser mortales? Ahí está, es el proyecto de Fabio Ketlas de UCR. Nicolás,
que falleció en 2017, era una meningitis bacteriana. No me acordaba qué enfermedad era puntualmente y que llevó a su madre, que es Gabriela Covelli, a impulsar hace muchos años esta iniciativa y, como lo decía, busca mejorar la calidad de atención de los pacientes y las condiciones de trabajo de los médicos para prevenir y reducir los riesgos, ¿no? Mejorar la atención de los pacientes y también mejorar las propias condiciones de trabajo de los profesionales, porque muchas veces, esto fue también un debate un poco que se dio cuando estábamos hablando del diagnóstico humanizado para personas con síndrome Down, se daban esas dos instancias, ¿no? El reclamo que hay por parte de los pacientes de su derecho a tener información veraz, con tiempo, de manera reservada, que haya tiempo para responder las preguntas, de que se los trate bien, tener un buen diagnóstico, un buen tratamiento médico, pero en simultáneo, bueno, para que no se achaque la responsabilidad solamente de los médicos, no sea una persecución de los médicos que muchas veces, en el caso de diagnóstico humanizado, puntualmente no le informaban mal cuando una mujer embarazada, por ejemplo, le diagnosticaban trisomía 21, o en este caso, Sí, una mala praxis, que no achacarlo solamente a la responsabilidad del médico, ¿no? Sino a toda la estructura médica. Claro, yo estaba pensando, un poco, ahora vas a avanzar con las placas, pero estaba pensando en casos, digamos, muy cotidianos, cuando vos muchas veces vas o escuchás el relato de las personas que van, sobre todo a los hospitales públicos, que ahí lo que tenés son como distintos problemas, ¿no? Por un lado, la falta de profesionales para poder cubrir esa demanda. Por otra parte, la falta muchas veces de insumos y de técnicos vinculados a la salud, que están a su vez pluriempleados. Entonces supónete, ¿no? En el caso de lo que realmente tenía este paciente Nicolás, que era una meningitis bacteriana, probablemente le dijeron, no, acá, no sé, le tendrían que haber hecho, por ejemplo, estoy inventándolo completamente, un laboratorio, pero por ahí en ese momento, para hacerse un laboratorio tenía que esperar 2 días. ¿Entienden? O sea, a eso también yo creo que lo que estamos frente a un sistema de salud que es muy desigual, que según dónde naciste, vas a un hospital y según el hospital a donde vas, muchas veces los médicos querrían hacer mucho más con nosotros en términos de tener una revisación exhaustiva, pero muchas veces no están esos recursos. Entonces, por ahí no es solamente la responsabilidad de ese médico que está frente a un síntoma, sino que de última, por ahí le dijo, no sé, porque no sabemos cuál es el caso concreto de este chico, pero ¿cuántos otros casos hemos escuchado de otras situaciones que terminan en hechos de mala praxis, que por ahí no tiene que ver con el ojo clínico, tiene que ver con que no había en ese momento otra manera de atenderlo? Y hay otra cosa más que tiene que ver con lo que uno consulta y lo que uno pregunta como paciente, porque eso también limita también el conocimiento. Muchas veces vos vas a la guardia y decís, bueno, me dijo que haga tal cosa, me atengo a eso. Preguntar el porqué del remedio y el porqué de hacer determinado tratamiento es una parte que siempre queda media oculta y transparente. Es una cosa que me dice siempre mi mujer, le mando un saludo a Rosaura, que uno, depende de lo que quiera escuchar, le va a preguntar al médico. Sí, porque ¿entendés? hay mucho... Sí. Entonces, también es una educación de nosotros como usuarios de los servicios de medicina para saber, bueno, ¿y esto qué consecuencias tiene para mí? O a veces vos vas con un síntoma vos por ahí vas con un síntoma a atenderte, a hacerte ver. Primera cosa es, no, bueno, seguro que es una alergia, tomate tal cosa y fíjate cómo seguís. Y por ahí vos te volviste a tu casa, porque aparte esto se habló mucho cuando se discutió la ley de alcohol cero. Somos personas que tendemos mucho la automedicación. No estoy hablando de este caso en particular, estoy hablando en general. Totalmente. Entonces tendemos mucho la automedicación. Te vas a tu casa, te dijeron que te compres una auto y dices, no, si yo ya tuve alergia. Yo creo que ya... Entonces abrís el cajón de los remedios y te pones cualquier cosa que sin saber estás enmascarando otros síntomas. Por eso te decía la educación propia del usuario de la medicina. Sí, yo igual te sumo también, más allá de la responsabilidad propia de uno como paciente, de preguntar el porqué de lo que te indican, hay una realidad concreta que muchas veces hay una resistencia por parte del profesional de salud que tiene que ver con, ya sea por cuestiones de tiempo, porque tiene 5 minutos para atender al próximo paciente, como a veces las lógicas propias de la relación desigual de vuelta entre el profesional y el paciente que dicen, casi porque yo te lo digo, si no vas a entender de lo que estoy hablando. Entonces,
de vuelta, también tiene que ver con capacitar a los propios profesionales en materia de que el paciente tiene derecho a entender qué es lo que le sucede y el tiempo que vos le dediques para explicarle, bueno, pues que el tratamiento correspondiente, quiero decir. Sí, porque ahí yo estoy totalmente de acuerdo con vos y que por eso salen tantas leyes vinculadas a esto, es que evidentemente tenemos profesionales que cuando atienden exclusivamente la cuestión sanitaria, la cuestión biológica, el síntoma, son bárbaros, son buenísimos porque nuestra formación académica para los médicos, de hecho somos la universidad emblema para América Latina, vienen muchísimos médicos a estudiar a nuestro país porque en sus países es muy caro, es una profesión de ricos y acá por suerte podemos formar profesionales de todos los tipos. Pero después hay una cosa que es propia de algo que no se les enseña, de algo que sobre lo que no se los forma a los profesionales de la salud, que es entender que del otro lado tienen una persona que tiene derechos a saber, derecho a la información, derecho a un trato digno, humanizado, a la contención. No es yo te escupo un resultado, un diagnóstico y fíjate cómo lo manejas. Fíjate cómo te manejas con eso. Bueno, no. Y todos creo que tenemos alguna que otra anécdota a lo largo de estos años sobre alguna experiencia vinculada a habernos sentido para atrás en un consultorio médico. Y te sumo, aparte, como muchos otros temas, la variante género en lo que tiene que ver con enfermedades puntuales que afectan a las mujeres y es cierto desmerecimiento a dolores que adjudican, no te pasa nada. Claro. No molestes, no te pasa nada, estás exagerando. Hay también muchos de esos casos particularmente puntuales. Pero bueno, vamos a algunos datitos que da el propio Ketglas en lo que tiene que ver con los fundamentos del proyecto. Vamos a la próxima placa. Ketglas acá lo dice cuando explica el porqué de esta iniciativa el año pasado, que 1 de cada 20 pacientes que ingresa al sistema sanitario sufre de algún tipo de evento adverso de distinta gravedad y cerca del 15% de la actividad total de los hospitales y de su gasto es consecuencia directa de esta clase de situaciones. Entonces hace un poco a la realidad concreta. Si bien esto es un análisis que hace puntualmente Ketglas y una de las cosas que se estaban reclamando era que hubiera información de las diferentes jurisdicciones de manera accesible y sistematizada por parte del Ministerio de Salud de este registro de eventos adversos, que es como se llaman, que son consecuencias de muchas veces intervenciones quirúrgicas que salen mal o medicaciones que se administran que no eran las correctas. Bueno, estamos hablando de 1 cada 20 pacientes, más o menos. Y acá hay números de la Organización Mundial de la Salud de la cantidad de fallecimientos que hay. Acá en la Argentina es uno de los casos más graves el hecho de del poco cuidado. Digamos, todas las enfermedades intrahospitalarias, interhospitalarias, es la que tiende a esta ley. Y cuando se estaban repasando, bueno, precisamente, ¿cuáles son los mayores causantes que tienen que ver con estos eventos? Es con los medicamentos, las equivocaciones en los diagnósticos y las infecciones intrahospitalarias clásicas que decía Fabián, ¿no? Son estos 3 casos. A ver, un poco qué es lo que propone el proyecto de Ketglas. Hay también una iniciativa de Mónica Macha. Ahora después vamos a repasar cómo está haciendo todo el tratamiento parlamentario para ver, bueno, cuál va a ser, porque todavía no hay dictamen de este proyecto puntualmente. Por un lado, crea la histórica clínica digital encriptada e interoperable. Esto es un reclamo histórico que básicamente significa lo que en su momento cuando se estaba debatiendo las historias clínicas digitales, de que todos los hospitales puedan acceder a la histórica clínica de los individuos, que todas las jurisdicciones no haya una dificultad y trabas burocráticas en el acceso a la información de esos pacientes y de alguna manera evitas que hayan en el momento del diagnóstico algunas lagunas de información que habiliten, bueno, que el tratamiento sea el correcto y que el diagnóstico sea el correcto. Claro, por ejemplo, en el caso de Lucio, ¿no? Exactamente. Puntualmente, bueno, en ese caso tenía que ver con maltrato y abuso físico, pero bueno. Falta la historia clínica con los diferentes médicos que lo atendieron. Sí, de unificar la información, ¿no? Exacto. Y de poder concluir que lo que le pasaba no eran accidentes, sino que era un abuso permanente y sostenido en el tiempo, sistemático. Después tenemos certificaciones obligatorias y periódicas para los propios profesionales de la salud y las instituciones médicas, ¿no? Para que haya una capacitación constante. Esto es una
constante en todas estas iniciativas que refieren a, de alguna manera, solucionar esa dificultad que hay en la relación a veces entre el paciente y el médico o médica, que tienen que ver con capacitaciones, certificaciones, que haya un control sistemático sobre cómo están trabajando los profesionales de salud, y después el desarrollo de protocolos de actuación y sistemas de auditoría y vigilancia que disminuyan la posibilidad de daños evitables en las prácticas de salud, porque de vuelta, para no achacar la responsabilidad solamente en los profesionales de salud, referir de vuelta que es un problema estructural del todo el sistema sanitario y bueno, y aplicar ahí mejoras donde corresponda. Este puntualmente es un proyecto que ya se trató en 3 reuniones informativas en el último año. Vamos a la última placa, que fueron, la última fue hace 2 semanas, todas con presencias de especialistas. Hubo otro el 29 de noviembre y otro el 14 de diciembre, de vuelta, todas con gran presencia de las asociaciones civiles. Fue particularmente emotiva la que fue hace 2 semanas porque estaba precisamente la mamá de Nicolás, Gabriela Covelli, que dice que la muerte de mi hijo muestra 2 caras de una misma moneda. Un médico que se creyó Dios y nunca hizo los avances en los estudios y que no respetó lo que indica el código de ética. Hay una idea de seguir avanzando en el tratamiento. Se está dando mucho espacio para que los familiares de chicos y chicas que murieron por estos motivos discutan una manera de unificar los 2 proyectos por ahora que hay presentados, el de Mónica Macha y el de Ketlas, presentar un dictamen unificado. Y esta es una de las iniciativas que, cuando repasamos lo que fueron los temarios de las últimas sesiones, responden a necesidades concretas que demanda la sociedad civil, son fruto del consenso, así que probablemente en las últimas sesiones que vayamos a tener acá en la Cámara de Diputados, esta sea una de las iniciativas. Hace un tiempo lo habíamos, gracias, Mary. Hace un tiempo lo habíamos hablado con la diputada Dolores Martínez y decías que qué lástima que, sobre todo en aspectos vinculados a la salud, no se puede ir casi como con un temario neutral, ¿no? Avanzando independientemente de las cuestiones propias de la política que se juegan aquí. Y ella hacía, por ese entonces todavía se estaba hablando de la ley de oncopediatría. Me estoy refiriendo a una entrevista que le hicimos acá y me acuerdo que, claro, mientras todos veían, no me acuerdo en ese momento qué es lo que pasaba concretamente, pero era como la clásica de todos los años, como que no se ponía en marcha el Congreso. O sea, qué lástima que no se aproveche un poco la cantidad de médicos presentes en el Congreso con agendas que están estrechamente vinculadas a nuestra cotidianeidad. O sea, nunca antes tuvimos esta oportunidad, porque nunca antes hubo tanta representación de profesionales de la salud en el Congreso. Claro, y me acuerdo de acá han traído, por ejemplo, a mí me gusta desmenuzar cuando ustedes traen esta información, todo lo que dicen los textos que explican por qué esta ley o este proyecto de ley es importante y el análisis que hacen el equipo de asesores de los diputados. Y, por ejemplo, en el tema de la trisomía 21, cuando habla del tipo de trato que tienen que tener los padres que esperan un hijo con síndrome de Down, entre otras cosas, dicen que esté actualizado, que el profesional esté actualizado. Algo que uno dice, pero es obvio, pero debiera ser así, porque también pasa eso. Ahí leía lo que decía la mamá de este chico Nicolás, la señora que impulsa este proyecto, y dice, un médico que se creía Dios. Y muchas veces cuando uno del otro lado se encuentra un médico o cualquier otro profesional que te mira como si realmente fuese el dueño de la verdad, y vos del otro lado, que también leíste un par de libros y que también sos dueña de ese cuerpo, le podés decir, mira, la verdad que a mí me parece que mi hijo o yo no tengo estrictamente esta sensación. A mí me parece que las madres en ese sentido muchas veces golpeamos puertas incansablemente y decimos, la verdad, a mí me parece que no llora porque le duele esto, me parece que llora porque le pasa lo otro. Mira, te voy a contar la experiencia personal hablando de Dios. Yo estoy operado de la columna. Sos Highlander. No, tengo una operación, pero que no significó que pongan ninguna cosa de metal. Ya hace 10 años se van a cumplir ahora en agosto. Cuando fui al consultorio de este cirujano excelente, tenían una pintura en la cual se veía a los 3 cirujanos operando, y arriba del cirujano principal la imagen de Cristo moviéndole las manos. Agua.
Ya no, a propósito de lo que vos... de lo Anda a que vos- decirle de lo que a vos ese estás- profesional. A mí me parece que no tengo esto. Bueno, nada. Qué fuerte. Para más claro, echarle un poquito de petróleo. Qué Pero bueno, fuerte. nada, me parece que por eso es la distancia también muchas veces del paciente con el médico. Por eso no preguntamos, porque efectivamente creemos que nos están diciendo. Bueno, es una toda la relación, verdad. es una relación Desigual. Es una sí. relación desigual, como decía Mary, y como en la mayoría de las cuestiones, ojo. O sea, hacemos hincapié en la salud, porque indudablemente es lo que más nos beneficia, pero hablemos, por ejemplo, de un contador. Un contador que te hace los trámites de determinada forma, y cuando vos le vas a preguntar, y te dice, mira, yo opino, o un abogado, que es así, pero puede fallar. Bueno, hablando del abogado, en realidad también pasa, nosotros de este lado, nosotros trabajamos de preguntar. O sea, nuestro trabajo es justamente hacernos muchas preguntas sobre un objeto, sobre un hecho, sobre un acontecimiento. Entonces, yo generalmente cuando estoy frente a un profesional de otra área, lo que aclaro es, mira, perdóname, pero casi por deformación profesional, lo que más me motoriza es la curiosidad. La curiosidad no es mala. La curiosidad es también tratar de entender, y por ejemplo, yo me voy a poner el ejemplo, salvando esta cuestión de un veterinario, que también es un claro, profesional por de la supuesto, salud. por supuesto. Y ahí vos del otro lado no tenés un perro, un gato, un canario, un cobayo. Yo tengo cobaya que le diga, sí, no, me duele acá. Entonces es mayor todavía la distancia que se lleva a cabo. Y yo tenía también mi perro que estaba en un estadio terminal de una enfermedad. Y me hablaban, mientras están celebrando un cumpleaños, y me hablaban de cómo esto, casi como reservándose información, como si yo no tuviese derecho a saber que lo que le iba a terminar pasando al animal es que se iba a morir. Claro. Y yo me acuerdo decirle, mira, todo bien, capaz que con el resto de las personas que te traen los animales acá estás acostumbrado a ser elíptico, pero yo necesito que me digas, que me cuentes, que me expliques, porque Bueno, claro, tengo pero derecho. Pero es así. Muchas veces tampoco queremos saber. Sí, no, eso también estoy de acuerdo. Bueno, cerrando este tema, y me parece que está bueno poder pensar sobre estas cuestiones y esta agenda que también traen los profesionales de la salud al Congreso, también que se revise o que sea una especie de tirón de orejas para los formadores de esos profesionales, ¿no? Porque si están saliendo leyes que todo el tiempo lo que nos dicen es que los médicos generalmente no tienen mucha sensibilidad, bueno, está bueno tirarles un poco de las orejas a las universidades, ya que hablamos de la creación de carreras, de universidades, y que revisen que por ahí estaría bueno incorporar en las currículas algo relacionado, que del otro lado no tienen cosas, sino que tienen personas. Ni les digo lo que se va a venir en un tiempo con toda la telemedicina y con toda la cuestión de la inteligencia artificial aplicada a la salud. Porque ahí va a ser todavía mayor frialdad. No me complique la vida. Vamos por por favor, pasos, sí. Melina, no me complique la vida, Pero que son las 3, 4 menos 10 se viene de todo ese- 2023. Bueno, pero mira, en el 2024 ya vas a estar hablando... Mira, acá nomás, a la vuelta Telemedicina de la ya la esquina. descubrió el ex ministro de Defensa, así que no. Cuando decía que una radiografía te la podían hacer en un lugar y leer en otra. Pero bueno. Pero y eso sí. Pero ya sé, te estoy diciendo nada. Pero y es así, y ahora están estos robots que se llaman Da Vinci, que te operan a la distancia, casi no Jesucristo, sino que te opera un chabón con un joystick a la distancia. Es una cosa de locos. Y si no hay una legislación que acompañe la inteligencia artificial y toda la aplicación en la salud, nos vamos a volver locos. Meli, tengo una información de último momento. ¿Es tu cumpleaños? ¿De Sí. casualidad? ¡Feliz ¿En serio? cumpleaños! Bueno, ya lo estamos cantando, a mí. Ya Sí. lo estamos cantando. La torta está. No, en producción. el ramo de rosas, todo que me prometió la empresa que me iba a traer, champán. Bueno, ¿Cómo no arrancaste el día contándonos que es tu supuesto, cumpleaños? Te veía media triste cuando empezamos el día. Dijiste, estoy re podrida el día de hoy, no quiero saber Cansada, nada. porque Y vas a es terminar. lunes. ¿Dónde vas a festejar el cumpleaños? No, lunes muy difícil. Familia, cena tempranito. Bueno, escuchame. Sí. Es Tengo, así. sí. Yo cumplo el viernes, mi mujer cumple el Este viernes. el miércoles. ¿En serio? Sí, los dos cumplimos con 2 días de diferencia. Mirá, somos del mismo Del signo mismo- zodiacal. Sí, de Tauro, exactamente. Sí.
Y ayer le dije a mi hijo, bueno, festejamos el miércoles, pero que sea tempranito. Claro, tempranito, sí, porque si no, yo no llego ni a la medianoche. Bueno, para y mañana, el viernes es tu cumpleaños. Sí, pero no. ¿Pero no qué día es el viernes? 28. 28. Un día antes siempre tengo del Día del Animal que me cargan mis amigos que me confundí del día de nacer. Fabi, y mañana se viene la Comisión de Juicio Político. Mañana tenemos Comisión de Juicio Político, ahí no va a haber algunos animales, pero para todos, animales todos, seres humanos, compartimos el mundo animal. Eso es verdad. Y bueno, y vienen con todos estos invitados especiales que vos habías contado. Absolutamente. Va a estar fundamentalmente el ex administrador Carlos Marchi, de la Corte Suprema, desplazado la semana pasada, el jueves. Vamos a ver lo que le pueden sacar a regañadientes o no, de los informes que no quiere presentar, por lo menos hasta ahora no quiso presentar. ¿Está Rosati. confirmado que venga? En principio pareciera que sí. Sí, está confirmado, ya es. Confirmó que va a venir mañana. Bueno, nunca sabés, a último momento, siempre una ventanita para el no. Bueno, sí, eso también ya sabemos. Bueno, muchachos, me trajeron sanguchitos de miga y ahí que veo también un champagne, ¿no? Sí. Bueno, ahora brindamos, sí. Muchas gracias a la cámara. Bueno, Fabi y Mary, nos vemos la semana próxima. Ya vamos a hacer los dos un año más viejos. Así es. Brindamos por otras cosas en la semana que viene. Así es. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado y se quedan ustedes con la continuidad, con el análisis aquí en la pantalla de TV y mañana acompañamos, por supuesto, el trabajo de la Comisión de Juicio Político desde las 13. 13 horas. Desde las 13 horas. Bastante puntuales, 13:15 aproximadamente. Ahí estaremos. Conmigo. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con precio justo.